Hola, ¿qué tal amigas? Bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo bordar esta bonita hoja. Yo la hice en dos colores para que se distinga la puntada. Espero les guste, amigas. La puntada de en medio es como una especie de telaraña. Bueno, amigas, vamos a comenzar. Ok, amigas, como ven, yo aquí ya comencé a bordar nuestra hoja. Ven, yo ya estoy haciendo en esta parte, en toda la orilla le estoy haciendo punto de ojal con un color de hilo más bajo. Vamos a utilizar dos tonos, uno encendido y uno más claro. Vamos a hacerle toda la orilla puntada de ojal. En toda la orilla de nuestra hoja vamos a ir haciendo puntada de ojal hasta terminar nuestra hoja. Yo estoy bordando con una sola hebra de hilo para hacer la puntada de ojal. Recuerden que aquí tenemos que fijar en la punta de nuestra hoja el hilo y volver a comenzar para que no se nos baje la puntada. Si no hacemos eso, la puntada se baja o se desalinea. Bueno, amigas, yo voy a continuar, voy a terminar de bordar toda la orilla y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas, como pueden ver, aquí ya tenemos terminada toda la orilla de la hoja en punto de ojal. Yo ya uní mi hilo, mi otro tono de hilo a la tela, un tono más oscuro. Ahora vamos a hacer puntadas pequeñas aquí en la orilla del bordado anterior, más o menos como medio centímetro. Vamos a ir agarrando un pedacito de tela y hacemos esto para ir haciendo nuestra puntada y queda una especie de telaraña en el centro de nuestra hoja. Vamos trabajando con doble hebra de hilo. Conforme vamos avanzando se nos va a ir enredando un poco. Eso es normal porque vamos dando vuelta, girando todo el hilo. Hay que irlo desenredando un poco. Giramos y seguimos haciendo lo mismo. De hecho es la única puntada que vamos a hacer en todo el centro de nuestra hoja, porque es la que va haciendo que se forme una especie de telaraña en el centro.
listo. Y aquí vamos a cerrar. Volviendo a hacer una puntada aquí en el centro. Ok. Desenredamos nuestro hilo. Gira tanto que se enreda un poco. Y continuamos. Ahora lo único que vamos a ir haciendo es metiendo nuestra aguja en esta parte, en medio de cada puntada. Así. Y hacemos una puntada. En medio de cada puntada hacemos una puntada. Así vamos a ir avanzando. Pasamos a la siguiente aquí. Ya no unimos a la tela, va a quedar así, flojita, hasta que se una hasta el centro. Hagan de cuenta que vamos haciendo puntada de ojal, pero suelta. Es lo mismo. Como ven, vamos avanzando, vean. Y aquí ya se va viendo diferente. Al final solo vamos a fijar todas las puntadas juntas y vamos a unir nuestro hilo a la tela. Como ven, ya se va cerrando. Volvemos a desenredar nuestra aguja. Y seguimos avanzando.
Ok. Ahora de aquí vamos a unir de 2 en 2. Así. Nuestra hoja. Así. Ya vamos terminando, amigas. Ya aquí solo fijamos nuestro hilo a la tela. Y así es como queda nuestra hoja, amigas. Y bueno, amigas, espero les haya gustado este bordado nuevo. Lo hice con mucho gusto. Es una puntada muy sencilla. Se dificulta un poco solo por el enredo del hilo, pero van desenredando la hebra de hilo y continuamos. Espero les haya gustado, amigas. Si quieren seguir aprendiendo conmigo, aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video, amigas. Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo bordar esta bonita manzana. Es una puntada muy fácil de hacer. Espero les guste, amigas. Vamos a comenzar. Ok, amigas, vamos a bordar nuestra manzana. Como ven, yo aquí ya comencé haciendo hilos en todo lo largo de la manzana, haciendo mis puntadas largas, 2 puntadas y un pequeño espacio. Vamos a hacer petatillo para hacer nuestra siguiente puntada sobre él. Dejamos el pequeño espacio y volvemos a hacer 2 puntadas largas. Bueno, amigas, yo voy a continuar, termino y les muestro la siguiente puntada. Ok, amigas, aquí como ven ya hicimos todas las líneas en vertical. Ahora las vamos a hacer en horizontal y vamos a ir tejiendo, bajando una hebra, subiendo otra. Así vamos a ir en toda nuestra manzana. Vamos a hacer petatillo. Vamos a ir haciendo pequeños cuadros con este petatillo. Ok, aquí unimos nuestro hilo y regresamos igual. Voy a girar. Recuerden que la hebra de hilo que queda abajo la subimos y la que queda arriba la bajamos. Unimos nuestro hilo a la tela
Dejamos un pequeño espacio y continuamos. Vuelvo a girar y hacemos el mismo procedimiento. Este procedimiento lo hemos hecho en varias frutas, amigas. Yo voy a continuar y les muestro al final cómo quedó nuestro petatillo. Ok, amigas, aquí ya terminamos de hacer nuestro petatillo, como pueden ver. Ahora vamos a la siguiente puntada. Yo voy a utilizar hilo amarillo para hacer la siguiente puntada con hilo doble. Vamos a pasar nuestra aguja en estas dos hebras, regresamos en medio, vamos a hacer una especie de flor. Lo único que vamos a ir haciendo es regresando nuestra aguja al centro. Aquí solo nos salió la mitad de la flor, ahora la vamos a hacer entera. Este sería un pétalo. Volvemos hacia acá y regresamos al centro. De este lado igual. Pero vamos a salir acá, arriba. Y regresamos al centro del otro lado, de la siguiente flor. Vean. Ahí está. Así va a ir quedando. Regresamos acá y salimos de este lado. Vamos hacia el centro. Acá arriba no tiene una sola rayita. Regresamos al centro y bajamos nuestro hilo para unirlo a la tela. Ok, así va a ir quedando. Aquí vamos a continuar de este lado. Unimos al centro, bajamos. Nos vamos del otro lado. Y volvemos a ir al centro. Y nos pasamos al siguiente cuadro, que sería este. Ahí está. Bajamos aquí
y salimos del otro lado. Bajamos. De nuevo al centro y corremos al siguiente lado para volver a regresar a nuestro centro. Y entonces corremos a la siguiente flor, al centro de la siguiente flor. Así se va formando, miren. Bajamos al centro. Volvemos al centro igual, vean. Ahí está. Agarramos dos de este lado. Bajamos y regresamos al centro de nuestra siguiente flor. Vean, así es como nos va a ir quedando. Agarramos uno hacia arriba y regresamos al mismo centro. Regresamos y nos vamos al siguiente lado. ¿Ven? Es fácil. Regresamos al centro y pasamos a la siguiente. A la siguiente flor al centro. Así. Bajamos. Pasamos de este lado. Recuerden que todas vamos a regresar al centro. En todas las puntadas. Regresamos al centro y pasamos a la siguiente flor. Ahí está. Así es como va a ir quedando nuestra manzana. Bueno, amigas, yo voy a continuar y les muestro cómo queda al final nuestra manzana. Ok, amigas, aquí ya tenemos terminada nuestra manzana. Vean qué bonita quedó. En la orilla le puse punto de cadeneta, toda la orilla, para que resalte nuestro bordado. Vean, es una puntada fácil de hacer. Espero les haya gustado, amigas. Y bueno, amigas, si quieren seguir aprendiendo conmigo, aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo bordar esta bonita naranja. Es una puntada muy sencilla. Espero les guste, amigas. Vamos a comenzar. Ok, amigas, como pueden ver aquí yo ya comencé. Estoy haciendo líneas en vertical en nuestra naranja para hacer el punto de malla o de red y sobre él hacer la puntada que define el bordado. Vamos a rellenar toda nuestra naranja con líneas en vertical, dejando un pequeño espacio una de otra. Bueno, amigas, yo voy a continuar, voy a terminar de rellenar toda nuestra naranja y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas,
Como pueden ver, aquí ya terminamos nuestras líneas en vertical. Ahora vamos a hacer las líneas en horizontal. Igual con una sola hebra de hilo y dejando el mismo espacio para después hacer la siguiente puntada. Así vamos a rellenar toda nuestra naranja hasta terminarla. Dejamos un pequeño espacio y hacemos la siguiente puntada. Bueno, amigas, yo voy a continuar. Termino de rellenar nuestra naranja y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas, como pueden ver, aquí ya tenemos cuadriculada nuestra naranja. Ahora vamos al siguiente punto. Vamos a bajar las que están en horizontal y a subir las que están en vertical. Agarrando de forma diagonal todas nuestras puntadas. Como les he dicho siempre, ya teniendo la primera línea, ya esa la toman como base y es más fácil hacer las siguientes. Bajamos las que están en horizontal y subimos las que están en vertical. Vean, es muy fácil. Eso es todo lo que vamos a hacer. Y continuamos en la siguiente línea, haciendo el mismo procedimiento en toda nuestra naranja. Vean cómo ya va tomando forma nuestra red. Bajamos y volvemos, continuamos en la siguiente línea. Bueno, amigas, este es todo el procedimiento que vamos a hacer en toda nuestra naranja. Como pueden ver, yo voy a continuar, termino de rellenar nuestra naranja y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas, como pueden ver, aquí ya terminamos nuestra malla y yo ya comencé a bordar sobre nuestra naranja. Vean, vamos a meternos aquí en esta parte para salir en el siguiente huequito o en el siguiente punto, y de aquí vamos a contar 1, 2, 3 y 4. 4 huequitos y dejamos 2 libres. Volvemos a hacer lo mismo, 1, 2, 3, 4 y dejamos 2 libres.
1, 2, 3, 4 y dejamos 2 espacios libres. Al final vamos a dejar nuestro hilo en nuestra, a meter nuestro hilo en nuestra servilleta y regresamos en ese mismo lugar. Vamos a hacer las mismas puntadas, pero como ya tenemos la guía, la anterior, ya solo vamos a pasar por el mismo lugar. Hacemos doble puntada en cada cuadrito. Pasando por el mismo lugar y bajamos. ¿Listo? Ahora vamos a comenzar el siguiente. Y como aquí los huecos están vacíos, ahora los vamos a rellenar y vamos a dejar los dos huecos. Estos huecos vacíos van a quedar en medio de esta parte. Entonces aquí vamos a comenzar 1, 2, aquí bajamos, subimos estos dos huecos y agarramos 4 acá, 1, 2, 3, 4, bajamos y levantamos 2. Vamos a ir intercalando, amigas. Aquí quedó relleno, acá va a quedar vacío. Aquí quedó vacío, aquí va a quedar relleno. 1, 2, 3, 4 y levantamos 2 huequitos. 1, 2, 3, 4 y quedan los 2 huecos al final aquí. Bajamos nuestra aguja y regresamos por ese mismo lugar para rellenar ese espacio. Eso es todo lo que tenemos que hacer en nuestra puntada, amigas. Ir rellenando, intercalando nuestros espacios para que queden 2 cuadritos libres o 2 huequitos libres y 4 rellenos. Volvemos a comenzar aquí al lado. Y hacemos el mismo procedimiento porque vamos a dejar 4 huequitos libres. Entonces hacemos lo mismo. Ya tenemos la guía. Vean, ya así sin necesidad de contar porque está la guía del anterior. Entonces vamos a hacer lo mismo. Bajamos y regresamos por el mismo lugar para rellenar. En el siguiente es donde vamos a rellenar estos huequitos. Entonces este queda vacío. Salimos en el siguiente y entonces de aquí contamos 1, 2, 3 y 4. Dejamos 2 vacíos y volvemos a contar 4. 1, 2, 3 y 4. 2 vacíos y volvemos a contar los 4. Eso es todo lo que vamos a hacer en toda nuestra naranja, amigas. Yo voy a continuar y al final voy a ponerle punto de cadeneta en toda la orilla para que resalte nuestra puntada. Eso es todo el procedimiento que vamos a hacer, amigas. Como pueden ver, es una puntada muy fácil de hacer.
Yo voy a continuar y regreso con ustedes para mostrarles cómo quedó. Ok, amigas, como pueden ver, aquí ya terminamos nuestra naranja. Vean qué bonita quedó. En la orilla le puse puntada de cadeneta y aquí en el centro le delineé un poco en tono verde. Vean qué bonito. Espero les haya gustado, amigas. Si quieren seguir bordando conmigo, aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntada. Yo la hice en una pera. Vean qué bonita queda. Lleva dos tonos de hilo diferente. O bueno, yo la hice con color mostaza para que se vea la puntada. Espero les guste, amigas. Vamos a comenzar. Ok, amigas, vamos a comenzar a bordar nuestra pera. Vamos a comenzar haciendo puntadas en todo lo largo de nuestra pera con hilo doble en nuestra aguja, dejando un pequeño espacio. Vamos a ir haciendo líneas en vertical, dejando un pequeño espacio en toda nuestra pera. Así vamos a ir haciendo en toda para después continuar con la siguiente puntada. Bueno, amigas, yo voy a terminar de rellenar nuestra pera así en líneas verticales y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas, como pueden ver, aquí ya tenemos las líneas en vertical. Ahora vamos a hacer las horizontales. Yo aquí ya comencé. Vamos a ir haciendo petatillo, levantando una hebra y bajando otra, así hasta llegar a la otra orilla de nuestra pera. Bajamos nuestra aguja y hacemos la siguiente puntada. Dejamos un pequeño espacio y continuamos igual. La que quedó abajo la levantamos y la que quedó arriba la bajamos. Eso es todo lo que vamos a hacer para seguir bordando nuestra pera. Bajamos de nuevo nuestra aguja, dejamos un pequeño espacio y continuamos haciendo nuestra puntada. Bajamos nuestra aguja y continuamos. Bueno, amigas, yo voy a continuar bordando nuestra pera. Termino de bordarla, de hacer esta puntada y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas, como pueden ver, aquí ya tenemos nuestra pera cuadriculada. Ahora vamos a continuar haciendo la siguiente puntada. Yo ya le cambié el hilo a mi aguja. Le puse un color mostaza para que sobresalga la puntada. Vamos a comenzar en una esquina y vamos a bajar una cruz, una X, y vamos a subir otra. Bajamos una, subimos otra. Así le vamos a hacer hasta salir a la otra orilla.
Ahí está. Ya aquí clavamos nuestra aguja. Listo, ahora vamos a salir acá. Vamos a dejar este cuadrito. Vamos a dejar vamos a ver si se distingue este cuadro, miren, este cuadro, vean, vamos a ir en diagonal igual, haciendo la misma puntada, damos vuelta y comenzamos aquí, vamos a comenzar aquí abajo, luego arriba, abajo. Lo que vamos a hacer es que tiene que salir la misma puntada en línea así para poder hacer la siguiente puntada. Vean, las X van a quedar arriba, las otras van a quedar abajo. A la misma distancia para que la siguiente puntada se puedan hacer los cuadros o la puntada que yo quiero. Como ven, estos recuadros quedan libres. Bajamos ahí. Y aquí vamos a dejar 2 recuadros. Vamos a brincarnos hasta acá. Vamos a dejar este recuadro libre. Nos vamos a brincar hasta acá. Dejamos ese espacio libre, estos recuadros, y vamos a continuar en este. Si lo notamos de aquí a donde vamos a hacer la puntada, quedan este recuadro y este. Vamos a continuar haciendo el mismo procedimiento. Solo vamos a bajar una X y a subir otra, hasta llegar a la otra orilla. Bajamos y vamos a continuar igual. De regreso, solo vamos a agarrar un cuadro. Como tenemos que hacer la misma aquí, tenemos que ver cómo vamos a salir. Es así, para salir igual aquí, miren, vean. Para que nos quede a la misma distancia la puntada. Así le vamos a ir haciendo, amigas, hasta rellenar toda nuestra pera. Para pasarnos a la siguiente puntada. Volvemos a hacer lo mismo. En esta parte quedan 2 recuadros de esta puntada a esta, chequen. Entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a salir hasta acá. Ok, amigas, yo voy a continuar. Voy a terminar de bordar toda nuestra pera y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas, aquí ya tenemos terminada nuestra pera de un lado, en diagonal hacia un lado. Ahora vamos a hacer hacia el otro lado. Vamos a comenzar aquí. Bajamos nuestra aguja. Aquí en esta parte vamos a pasar por arriba de nuestras puntadas que hicimos anteriormente. Vamos a subir esta parte y vamos a bajar la siguiente.
Y así es como vamos a ir haciendo nuestra puntada. Para que quede la parte de arriba del color mostaza como si fuera un cuadrito. Vamos a regresar de este lado. Pasamos por debajo de estas y por encima de las que están en color mostaza. Vean, ya iba tomando forma nuestro bordado. Van quedando los cuadritos que les decía yo. Unimos nuestro hilo a la tela y continuamos en el siguiente recuadro. Continuaríamos en esta parte. Bajamos aquí, subimos en la parte que está en color mostaza y así vamos a ir haciendo. Para hacer nuestra puntada y salir al final, a la orilla. Vean, ya iba tomando forma. Salimos de este lado, acá arriba, y regresamos. Bajamos aquí. Vean. Es muy fácil la puntada, amigas. Así vamos a ir rellenando toda nuestra pera, haciéndole que se hagan los cuadritos. Salimos adelante, bajamos nuestra aguja, subimos, volvemos a bajar, volvemos a subir. Bueno, amigas, yo voy a continuar y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas, aquí ya terminamos de hacer nuestros cuadros. Ahora vamos a continuar con la siguiente puntada. Voy a girar. Yo aquí ya comencé en esta esquina. Vamos a pasar por arriba de las cruces. Nuestra aguja con hilo doble. Enrollamos, vamos a ir enrollando todas las esquinas. Damos vuelta aquí, pasamos por debajo. Volvemos a dar vuelta y pasamos por debajo de la siguiente X. Como ven, la puntada es muy sencilla, solo vamos a ir pasando por debajo de cada cruz o cada X y vamos a ir enrollando. Damos una vuelta en la X y bajamos a la siguiente y así. Así es como nos va a ir quedando al final nuestro bordado. Y como ven, todo el bordado lleva hebra doble. Todo nuestro bordado. Unimos nuestro hilo a la tela y pasamos a la siguiente.
Comenzaríamos aquí, en esta esquina. Pasamos por debajo, enrollamos y nos vamos a la siguiente. Enrollamos esta y nos vamos a la siguiente. Así es como nos va a ir quedando nuestra puntada, amigas, nuestro bordado. Cada línea que queda en medio de los recuadros le vamos a hacer esta puntada en todas sus esquinas, en todas sus X. Yo al final le voy a bordar en punto de cadeneta toda la orilla a nuestra pera en color verde para que resalte. Voy a continuar, termino de bordar, amigas, y regreso con ustedes para mostrarles cómo quedó nuestra pera. Ok, amigas, como pueden ver aquí ya terminamos nuestra puntada. Vean qué bonita quedó nuestra pera. Yo esta puntada la hice en una pera, pero ustedes la pueden hacer en una canasta, en cualquier fruta o verdura que ustedes quieran. En cualquier cosa queda bien. Y bueno, amigas, espero les haya gustado. Si quieren seguir bordando conmigo, aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo hacer esta bonita puntada. Espero les guste, amigas. Yo la hice en una naranja. Ustedes la pueden hacer en cualquier otra fruta, verdura o canasto. Bueno, amigas, vamos a comenzar. Ok, amigas, como pueden ver aquí yo ya comencé. Estoy haciendo líneas en vertical en nuestra naranja para hacer el punto de malla o de red y sobre él hacer la puntada que define el bordado. Vamos a rellenar toda nuestra naranja con líneas en vertical, dejando un pequeño espacio una de otra. Bueno, amigas, yo voy a continuar, voy a terminar de rellenar toda nuestra naranja y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas, como pueden ver aquí ya terminamos nuestras líneas en vertical. Ahora vamos a hacer las líneas en horizontal, igual con una sola hebra de hilo y dejando el mismo espacio para después hacer la siguiente puntada. Así vamos a rellenar toda nuestra naranja hasta terminarla. Dejamos un pequeño espacio y hacemos la siguiente puntada. Bueno, amigas, yo voy a continuar. Termino de rellenar nuestra naranja y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas, como pueden ver aquí ya tenemos cuadriculada nuestra naranja. Ahora vamos al siguiente punto. Vamos a bajar las que están en horizontal y a subir las que están en vertical. Agarrando de forma diagonal todas nuestras puntadas.
Como les he dicho siempre, ya teniendo la primera línea, ya esa la toman como base y es más fácil hacer las siguientes. Bajamos las que están en horizontal y subimos las que están en vertical. Vean, es muy fácil. Eso es todo lo que vamos a hacer. Y continuamos en la siguiente línea, haciendo el mismo procedimiento en toda nuestra naranja. Vean cómo ya va tomando forma nuestra red. Bajamos y volvemos, continuamos en la siguiente línea. Bueno, amigas, este es todo el procedimiento que vamos a hacer en toda nuestra naranja. Como pueden ver, yo voy a continuar, termino de rellenar nuestra naranja y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas, aquí como pueden ver ya terminamos de hacer nuestra puntada de red sobre nuestra naranja. Ahora vamos a hacer puntadas en todo lo largo sobre nuestra red o nuestro punto de malla. Vamos a poner en una línea, dejamos una y hacemos otra y así nos vamos a ir. Dejamos una línea y hacemos otra. Dejamos una línea y volvemos a hacer otra. Así vamos a ir haciéndole a toda la naranja, amigas, hasta terminar de rellenarla para pasar a la siguiente puntada. Como pueden ver, yo cambié el tono de hilo para que se distinga la puntada. Le puse un verde claro. Bueno, amigas, yo voy a continuar. Termino de rellenar nuestra naranja y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas, aquí ya tenemos las líneas en vertical. Ahora vamos a hacerlas en horizontal. Vamos a ir tomando tres huequitos, 1, 2, 3. Levantamos este. Aquí tomamos los 3, levantamos. Vamos a ir haciendo esto en toda nuestra naranja. Vean así, y ya aquí bajamos. En el siguiente, lo que vamos a hacer es hacer lo contrario.
como en este quedó cubierto, ahora vamos a hacer esto. Vamos a pasar por debajo, pasamos por arriba de este, por debajo del que quedó cubierto. Vean, así nos va a ir quedando. Así le vamos a ir haciendo a toda la naranja. Salimos en el siguiente y volvemos a hacer lo mismo. Como aquí quedó descubierto, lo vamos a cubrir así. Así vamos a ir intercalando nuestra naranja, nuestra puntada. Así le vamos a ir haciendo a toda la naranja, amigas, hasta terminar de bordar toda la naranja, para después ponerle hilo naranja y hacer las mismas puntadas. Es muy fácil la puntada, como pueden ver, avanza uno muy rápido, vean. Yo voy a continuar, amigas, y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas, ya terminamos de poner el hilo verde, de hacer las puntadas. Ahora ya le puse un naranja más oscuro y vamos a hacer las mismas puntadas que hicimos con el tono verde. Vamos a pasar por donde mismo para que nuestra naranja sobresalga y se vea más bonita la puntada. Así le vamos a ir haciendo a toda la naranja. Hay que procurar hacerla por el mismo lado para que no se baje la puntada. Que quede del mismo lado el tono naranja. Bajamos y hacemos el mismo procedimiento. Vean qué bonito va quedando. Así vamos a hacer hasta terminar de rellenar nuestra naranja, amigas. Yo voy a continuar, al final le voy a poner punto de cadeneta en la orilla. Ya ahí es cuestión de cada una, ustedes decidan qué color le ponen en la orilla para que resalte nuestra puntada. Yo voy a continuar y regreso con ustedes para mostrarles cómo quedó. Ok, amigas, como pueden ver ya está terminada nuestra naranja. Vean qué bonita quedó. Yo como siempre en la orilla le pongo punto de cadeneta para que resalte nuestra puntada. Y bueno, amigas, espero les haya gustado. Si quieren seguir aprendiendo conmigo, aquí en la pantalla están apareciendo más videos. Esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video. Hola, ¿qué tal, amigas? Bienvenidas a mi canal. Hoy les voy a mostrar cómo bordar este bonito frutero. Es una puntada muy fácil de hacer, amigas. Espero les guste. Vamos a comenzar. Ok, amigas. Yo aquí ya comencé a hacer líneas en horizontal en todo lo ancho de nuestro frutero. Estoy haciendo 2 líneas con doble hebra de hilo
y dejo un pequeño espacio. Ok, así dejamos un pequeño espacio y hacemos 2 líneas de nuevo. Yo voy a continuar, amigas, y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas, como pueden ver aquí yo ya llevo la mitad de nuestro frutero. Yo estoy bordándolo en petatillo. Vean. Ya llevo la mitad. Vamos a dar 2 puntadas, a pasarlas por el mismo lugar para que vaya quedando así nuestro petatillo. Vean, es fácil y muy rápida la puntada. Dejamos un pequeño espacio y regresamos haciendo petatillo. La línea que quedó arriba la bajamos y la que quedó abajo la subimos. Unimos a la tela y regresamos por la misma línea, por el mismo lugar donde pasamos antes. Van a ser 2 líneas en el mismo lugar. Unimos a la tela y regresamos. Dejamos un espacio y levantamos las que están abajo y subimos y bajamos las que están arriba. Así vamos a ir haciendo nuestro petatillo, amigas. Vean qué fácil es. Yo voy a continuar y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas, aquí como ven ya tenemos listo nuestro petatillo. Ahora yo ya cambié mi tono de hilo, le puse un tono amarillo. Ahora en doble hebra de hilo vamos a hacer puntadas. Vamos a tomar 1, 2, 3 y 4. En la cuarta hilera vamos a comenzar haciendo puntadas. 1, 2, 3 espacios. Bajamos y pasamos por en medio de un recuadro. Vean, aquí está el recuadro. Ahora volvemos a contar 3. 1, 2, 3 y volvemos a pasar en medio de un recuadro. Hacemos lo mismo y pasamos por abajo de un recuadro. Así vamos a ir haciendo la puntada hasta llegar al otro extremo. Uno, dos, 3 y dejamos un recuadro encima. Uno, 2, 3 y subimos el recuadro. 1, 2, 3 y hacemos el mismo procedimiento. Vamos a hacer esto hasta llegar al otro extremo. Vean así, 1, 2, 3, bajamos y por último unimos a nuestra tela.
Ok, ya que tenemos unido, vamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Vamos a comenzar en esta hilera. Y vamos a hacer el mismo procedimiento. 1, 2, 3 y pasamos por debajo. Solo que van a quedar intercaladas nuestras puntadas. 1, 2, 3 y pasamos por debajo. Como ven, la puntada larga queda en el espacio donde está corto acá. Así vamos a ir haciéndolo. 1, 2, 3. Así vamos a terminar haciéndolo todo hasta la orilla, amigas. Yo voy a continuar y regreso con ustedes para mostrarles la siguiente puntada. Ok, amigas, como pueden ver, yo aquí ya comencé haciendo puntadas con el tono amarillo, haciendo una especie de rombos, vean. Comienzo aquí en la parte del recuadro que va en medio, que es un solo recuadro. Paso por abajo de la puntada. Aquí está el recuadro, vean. En esta parte vamos a hacer una puntada en medio, en la tela de la servilleta. Pasamos por ahí, regresamos de este lado y volvemos a pasar también y hacemos una pequeña puntada. Ahora acá. Hacemos la puntada y vamos a regresar por ahí mismo, porque estamos haciendo puntada doble. Como pueden ver, volvemos a pasar en la tela. Ahora igual acá, en la siguiente puntada. Y por último unimos aquí a la tela. Vean qué sencilla la puntada. Y se avanza muy rápido, amigas. Pasamos al siguiente punto. Hacemos nuestra puntada a la tela. Pasamos acá en medio igual, haciendo nuestra puntada. Abrimos un poco aquí nuestro recuadro. Hacemos la puntada y regresamos de este lado. Vean, amigas, es fácil la puntada. Volvemos a regresar haciendo otra puntada aquí. Y pasamos por donde mismo, haciendo las mismas puntadas para que quede fijo nuestro hilo y no se jale nuestro hilo. Quedan bien hechos los rombos. Regresamos aquí mismo. Hacemos una puntada de este lado. Es muy fácil la puntada, amigas. Volvemos a regresar. Recuerden que tiene que ser doble. Cada rombo lleva doble puntada en el mismo lugar. Unimos a la tela y pasamos al siguiente recuadro donde está solo, aquí. Subimos nuestro hilo amarillo y hacemos la puntada en el otro recuadro anterior. Ese es todo el procedimiento que vamos a ir haciendo, amigas, en todo nuestro frutero. Recuerden que vamos a regresar haciendo, pasando por el mismo lugar, haciendo doble puntada.
para que quede llamativa nuestra puntada. Partimos este cuadro. Recuerden que tenemos que agarrar en la parte donde está un solo cuadro. Regresamos a este lado y por último hacemos la puntada aquí, que es la de salida. Bueno, amigas, ese es todo el procedimiento que vamos a seguir. Yo al final le voy a poner punto de cadeneta en toda la orilla de nuestro frutero. Voy a continuar, amigas, y regreso con ustedes para mostrarles cómo quedó nuestro frutero. Ok, amigas, vean qué bonito quedó nuestra puntada. Ya tenemos terminado nuestro frutero, como pueden ver, y nuestra servilleta por lógica también. Vean, ya está terminada. Bueno, amigas, espero les haya gustado la puntada de nuestro frutero. Y ya saben, si quieren seguir viendo mis videos, suscríbanse a mi canal, denle like y por supuesto, compartan. Con eso me ayudan, amigas. Y bueno, amigas, esto sería todo por el día de hoy. Nos vemos en el siguiente video.